todos de nuevo. Vamos a seguir estudiando el capítulo 4, las ilusiones del ego. Y nos hemos quedado en el punto 2, el ego y la falsa autonomía. Para ello vamos a comenzar con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias, Maestro Jesús, por tu perfecta guía. Gracias, maestros amorosos, maestros y alumnos dedicados, por liberar al mundo de lo que pensábamos que era, por llevar a cabo nuestro papel en su plan, cada uno el suyo. Nos encontramos entre los salvadores del mundo, claro que sí. Ese es nuestro papel, liberar al mundo de lo que pensábamos que era. Y gracias por nuestra creación, Padre amoroso. Santa Maika, buenas tardes. ¿Un loco se pregunta si está loco? Pues no, el loco no se lo pregunta. Por eso la primera parte siempre es preguntarse: ¿no será que me estoy equivocando? ¿Y no será que soy yo la que me estoy equivocando? ¿Y no será que estoy alucinando? Gracias. Estamos leyendo el capítulo 4, las ilusiones del ego. Hemos visto ya la introducción. El punto 1, la enseñanza y el aprendizaje correctos. El 2, el ego y la falsa autonomía, que es el que vamos a ver ahora. La invocación que teníamos en el epígrafe 1 es: en este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. Y es recopilatorio de lo que ya viene en Juan 16:33. Gracias, Santa Patricia Fernández. Gracias, hermanos, por este momento de compartir. Igualmente, Santa Maika, gracias, Maestra Hilda. Igualmente, gracias para todos. Y allá vamos. 2. El ego y la falsa autonomía. 1. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal. Y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y, por lo tanto, concreta. 2. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos, porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la interacción tiene lugar en la mente, como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. 3. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que esto es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia
no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. 4. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Esto se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. (5) Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso. No hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que, si no se hiciese, podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son necesariamente inseparables. Inofensivo y servicial. Incluso las actitudes que tienes a este respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. 6. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludable del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Ese amor propio es siempre vulnerable a la tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. 7. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo.
Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. 8. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos, en un débil intento de identificarse con ellos, o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. 9. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego, y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. 10. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno, bueno, esto no viene con comillas, perdón, mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y, por lo tanto, la mentalidad cerrada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios,
y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. 11. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo? Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue, y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con su opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Las comparaciones, por lo tanto, son siempre del ego, como vemos, ¿verdad? El ego vive literalmente a base de comparaciones. Gracias, Maestro Jesús, por tu perfecta guía. El ego y la falsa autonomía. Estamos viendo el punto 2. Y Jesús nos dice, pues sí, claro, es normal, ¿no? Que te preguntes, es razonable que te preguntes cómo pudo la mente haber inventado el ego, cuál es el origen del ego, cómo surge el ego, ¿verdad? Lo que no es tan normal es que te preguntes cómo puede haber surgido en el pasado cuando ahora te crees que el ego ha surgido. Esa es la cuestión, porque la respuesta es que el ego en realidad nunca surgió. El ego es la creencia increíble, el ego no existe. El ego es la falsa identidad que vino a sustituir a la verdadera, al Cristo. Y prueba de que el ego no puede existir es que es completamente inestable, ¿no? Fijaros en su volubilidad, que solo de pensar en ello cambia. ¿Cómo es el ego del otro? No hace falta que interactúe aparentemente, físicamente con el otro, para que simplemente yo mentalmente pueda cambiar de opinión con respecto a cómo es el ego del otro. Esto es una prueba más de su ilusoriedad. Nosotros nos hemos inventado al ego, por lo tanto, pareciera que lo amamos y lo defendemos como nuestra creación ilusoria. Como nos enseña Jesús, reaccionamos ante nuestro ego como los animales reaccionan ante sus crías. Y cuando comprendamos cuál es nuestra creación verdadera, reaccionaremos ante nuestras creaciones como ahora pareciera que reaccionamos ante el ego, nuestra fabricación ilusoria. Mi tesoro. El Espíritu Santo me enseña que esto no es más que una creación falsa y que creer en el ego no es más que una alucinación, porque en el reino del conocimiento no se cree, se conoce. Entonces, ya que me he enseñado a tener creencias falsas, ¿por qué no creer ahora que hay una manera de percibir sana y querer esa manera de percibir sana, querer ese cambio de mentalidad?
en el proceso de decidirnos definitivamente por solo tener la mentalidad recta, pues parece que el ego se vuelve virulento, ¿verdad? Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, porque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese podrían lastimarse. Nosotros gritamos de rabia cuando ¡ay, mi tesoro! ¡No me quites mi tesoro! No pasa nada. No ha pasado nada, no hemos hecho nada. Esta es la respuesta que nos da el Espíritu Santo. Por eso ya hemos decidido cooperar con Él. Y ahora estamos decidiéndolo verdaderamente, viendo que con el ataque no ganamos nada. Solo así podremos ser completamente inofensivos y por lo tanto serviciales. Tener una actitud correcta es haber comprendido y luego haber perdonado. Y solo si he perdonado puedo tener esa sensación estable de abundancia, de reconocimiento del ser que soy, y solo así podré ser verdaderamente caritativa. Estaré aceptando la expiación para mí mismo, porque el ego no quiere que yo aprenda a ser caritativo. Ser caritativo es ver al otro como si ya hubiese visto y entendido que la expiación es para sí mismo. Entonces entiendo que dar y recibir es lo mismo, porque para el ego, fijaos que la primera enseñanza del Espíritu Santo es que para poder tener, da todo a todos, da milagros, da amor, comprende que en el dar está la propia satisfacción, en el dar está el recibir, porque además para poder dar tienes que haber recibido primero. Primero perdonas, luego oras, te comunicas con Dios y das ese amor que eres. Pero el ego quiere que piense que dar es perder y que dar es sacrificar, que para obtener algo pierdo otra cosa. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por eso el ego vive literalmente de comparaciones, porque siempre se está comparando con otros egos. ¿Cómo son esos egos con respecto a mí? La idea de la escasez es la idea que da origen a este mundo. Creemos ser seres escasos, carentes, vacíos, faltos de amor, porque creemos haber perdido el reino. El amor propio es el sustituto del amor de Dios. Me amo a mí mismo egoicamente. No se trata de amarme a mí mismo. Por eso ahora estoy aprendiendo a reconocer la unidad. Para amarme a mí mismo voy a amar al otro. Así me aseguro de que me estaré amando verdaderamente a mí mismo. El ego quiere que piense que yo soy un cuerpo y que por lo tanto mi única manera de satisfacerme, como obtengo a través de los sentidos del cuerpo, ¿no? Los apetitos corporales. Hoy de la pirámide de las necesidades de Maslow, de la parte baja de la pirámide, los apetitos aparentemente más esenciales para que el cuerpo se satisfaga, a las necesidades más elevadas del ego, las necesidades de reconocimiento de quién soy, espirituales incluso, ¿no? Pues es todo mental, porque el cuerpo no existe. Pero como el ego me dice a mí, la mente, que yo me identifico con el cuerpo, pues trato de unirme a otros cuerpos en un intento de que esa poca fuerza que tengo parezca mayor, o que los ataque directamente si eso es lo que parece que me hace sentir más protegido. El ego es la creencia en la individualidad. La mente cree que puede satisfacerse a sí misma sin Dios. Es la creencia en la autonomía de Dios. Estamos buscando cuál es el origen de este mundo, y como vemos en la
historia de la humanidad, pues venimos de los mitos, explicaciones mitológicas, pasando por la filosofía, que ya es un intento de razonar, ¿verdad? Y luego la ilusoria ciencia. Por eso, en realidad, aunque llamemos filosofía a esa capacidad de razonar, si lo hacemos desde unas premisas falsas, por mucho que razonemos, por mucho que usemos la lógica, con premisas falsas nos equivocamos igualmente. O incluso digamos que estamos estudiando con el método científico quiénes somos y de dónde venimos. Si partimos de la idea de que estamos aquí, de que es un hecho que estemos aquí, estamos igualmente equivocados. Porque además todas las explicaciones, desde las más mitológicas a las más científicas, creen en la idea del mal como un hecho y por lo tanto son duales. ¿Qué es lo que se me pide entonces? Que los abandone. Por muy religiosos que sean los mitos, si incluyen a un Dios que concibe el mal, que lo admite, que existe con su consentimiento, será un Dios castigador. Y eso no tiene sentido. Lo único que me salva es aceptar la mentalidad recta mientras estemos aquí, porque es el equivalente de lo que en el reino de los cielos es el conocimiento, la mentalidad uno. La mente recta es el paso por el que hay que transitar mientras estemos en este mundo para percibir correctamente y Dios pueda dar el último paso. En la mente recta no hay juicios, y el ego no puede sobrevivir sin hacer juicios, por lo tanto, sanamos. ¿Quién es el tú que cree vivir en este mundo? Es una pregunta que nos hace Jesús para que nos cuestionemos. ¿Quién es el que se puede querer oponer a la salvación? El ego. Santa Evelia, Santa Maika, Santa Julia, www.miracle.love. Gracias por reuniros, por apuntaros a la plataforma de encuentro entre maestros y alumnos de un curso de milagros. ¿Quiero despertar, Santa Maika? Pues claro que sí. Estamos haciendo nuestro papel, lo que nos corresponde, ¿no? Como nos dice la lección 186, ¿verdad? Estamos llevando a cabo nuestro papel en el gran plan de Dios para nuestra salvación. Solo hay que hacer eso. De mí depende la salvación del mundo, hacer nuestra parte. Ya sin prisa, porque en cuanto perdonamos estamos en la mente correcta. Y aquí es donde se vive de maravilla, ¿no? Solo se necesita eso, que estemos en la mente recta. Yo ahí ya no tengo prisa, porque ya sé que el plan de Dios se está llevando a cabo. Yo no me estoy oponiendo, me estoy dejando llevar por el Espíritu Santo, que es nuestro guía. No nos estamos oponiendo al conocimiento, por lo tanto no estamos obstruyendo su llegada, ¿verdad? Gracias. Es en el reino de los cielos donde creamos como Dios crea. Santa Maika, si tienes paz y tranquilidad, estás en el Espíritu Santo, ¿verdad? Por supuesto. Es una paz que no entraña juicios, que no entraña pasado. Sí. Santa Patricia Fernández, todo es perfecto, este momento lo es, con aparente tránsito y sin él. Estamos en Dios, claro que sí, aprendemos a vivir con esta conciencia. Esto es lo que nos aporta la mentalidad correcta. Pues vamos a por el epígrafe 3, amor sin conflicto, que dice así: 1. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Ello se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese adentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear
como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. Y aquí tenemos esta maravillosa invocación que nos dice: el reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. 2. Esto se ha escrito en forma de oración porque así puede serte más útil en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado a tu propia guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. 3. Es seguro que a estas alturas resulta evidente por qué el ego considera que el espíritu es su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en la separación. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la tuya propia, es la suya propia. Frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? 4. Tú que te identificas con el ego, no puedes creer que Dios te ame. No amas lo que hiciste, y lo que hiciste no te ama a ti. El ego que fue engendrado como resultado de tú haber negado al Padre, no le guarda lealtad a su Hacedor. No puedes ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus relaciones debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. Proyectas sobre el ego tu decisión de estar separado y esto entra en conflicto con el amor que, por ser su hacedor, sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia, amor-odio. Y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia, el amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia, y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. 5. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecerte que nunca más querrás volver a encubrirla u ocultarla. Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar. La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan, pero que tienes que pedir. Esta no es una condición como las que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. 6. Ninguna fuerza excepto tu propia voluntad es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte.
En esto eres tan libre como Dios, y así será eternamente. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti, del suyo y del tuyo por Él. Fijaos qué maravilla. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por Él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya ha dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. No debes anteponer otros dioses a Él porque no hay otros dioses. 7. ¿Nunca se te ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que alguna vez hayas tenido que se oponen al conocimiento? Conservas miles de retazos de temor que le impiden la entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paso y nunca estarás dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. La luz. Nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo transponerlo. Mantente alerta contra los retazos de miedo que aún conservas en tu mente, o de lo contrario no podrás pedirme que lo transponga. Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré tal como Dios tampoco te abandonará, pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo. Debido a que espero con amor y no con impaciencia, es indudable que me pedirás con sinceridad que lo transponga. Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca. 8. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo mismo al respecto, pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Si realmente tratas de hacer esto, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar a tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella. Nos prepararemos para ello juntos, pues una vez que Él haya llegado, estarás listo para ayudarme a preparar otras mentes a que estén listas para Él. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? 9. En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te hará libre. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe, y esto le atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas, si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo. El Espíritu Santo sabe que lo tienes todo y que lo eres todo. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener, que implica carencia, ha sido previamente aceptada. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. 10. Al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta. ¿Quién sino un loco se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensas de la verdad? Bueno, pues acabamos de ver el punto 3, amor sin conflicto. Porque ¿cómo es el amor del ego? Con conflicto.
es una relación dual. Amo, odio, que es lo mismo que decir amo, temo, porque en realidad, aunque le demos otros nombres al temor, siempre es miedo. El odio es miedo, la tristeza es miedo. Amor sin conflicto. Antes una hermanita me preguntaba, ¿y nos puedes explicar qué es ser el reino de los cielos o qué es el reino de los cielos? Y fijaos lo que nos dice Jesús. Nosotros somos el reino de los cielos. Nosotros somos la creación de Dios. La cuestión es que si yo no estoy confinada por un cuerpo y soy luz, estoy en todas partes. Soy como Dios en ese sentido. Soy como mi creador es. Y por eso soy un ser universal. Lo soy todo. Yo mismo soy el reino de los cielos. No es que esté en el reino de los cielos, sino que lo soy. Tener y ser es lo mismo. Tengo el reino de los cielos porque lo soy. Soy espíritu, soy inmortal. No estoy huérfano de padre ni de creaciones. Creo como Él en el reino. Tu reino está perfectamente unido y perfectamente protegido y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Esta es una declaración de independencia del ego. No queramos independizarnos más de Dios, sino del ego. El ego considera al espíritu su enemigo, porque se siente amenazado por algo que no comprende, pero percibe que ahí hay algo más y más grande que él. Nosotros que nos hemos inventado el ego tenemos esa relación de amor-odio con él. Porque, por un lado, nos lo hemos inventado para ver si nos podíamos satisfacer con esa creencia en la individualidad, y por otro vemos que no. Porque el ego me dice, a la pregunta de qué soy, me dice un cuerpo. Tú eres este cuerpo. Y entonces yo busco satisfacerme a través del cuerpo con los apetitos corporales, que no son más que mentales. Y no lo consigo. Y por eso odio al cuerpo, porque no me da el especialismo que buscaba siendo un cuerpo. Y por eso me uno a otros cuerpos para ver si así, con esta falta que siento, con esta carencia que siento, consigo satisfacerme. Pero tampoco lo consigo. Ahora bien, tengo que abandonar la compulsión de obtener y retener del ego y querer el amor real, que está ahí, en cuanto lo desee de verdad. Y es un amor sin ambivalencia. Los inconmensurables dones me aguardan, pero tengo que pedirlos. ¿Cómo se piden los dones de Dios? Renunciando a las baratijas que me ofrece el ego. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiarte. ¿Cuál es mi verdadera voluntad? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Fijaos qué cosa más maravillosa. Que me mantenga alerta, que me mantenga consciente, vigilante de mi verdadera identidad. Quiero, Padre, recordarla. Quiero recordar quién soy, que soy tu Hijo. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por Él. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Soy su Hijo amado y estoy en mi hogar. El Espíritu Santo nunca ha dejado de responder a este ruego, pues me trae a la mente la conciencia de que mi Padre me ama y de que yo le amo a Él. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. Pero tengo que estar dispuesto a examinar los pensamientos sombríos que me impiden ver la verdad. El ego me dice que es como un muro que yo no puedo traspasar. Tú, que eres esta cerca de carne, eres impenetrable a la luz. Pues no, la luz está ahí. El Espíritu Santo, Jesús, nuestro hermano mayor, nos apoya en todas las decisiones útiles. Siempre que no decida en favor de Dios, siempre que no decida que sea Él el que decida, me espera con total paciencia. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré tal como Dios tampoco te abandonará, pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo. Me abandono a mí mismo cuando elijo ser un ego en vez de el Hijo universal de Dios. Pero vendrá a toda respuesta llamada inequívoca.
si abandono mi falsa identidad, si le entrego al Espíritu Santo todos mis pensamientos sombríos, Él purifica mi mente y me da la verdad, porque Dios ya me lo ha dado todo. Tengo el reino de los cielos porque soy el reino de los cielos. Cuando estoy en mi sano juicio esto lo comprendo fácilmente. Pero si le hago caso al ego, enfermo. Y estoy en pugna, en guerra conmigo mismo. He estado dispuesto a mantenerme bien vigilante por los dictámenes tiránicos del ego. Y he sido muy poco vigilante a la hora de mantenerme alerta en pro de mi mente recta. Por lo tanto, lo que se me pide que reconozca es que he estado loco, pero que quiero sanar. Y lo vemos ahora en el epígrafe 4. Esto no tiene por qué ser así. 1. Si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. Pero que sí escuchas a la voz de tu ego lo demuestran tus actitudes, sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no buscas la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo, depende de ti. 2. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho también y en muchas ocasiones que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente, y esto es así siempre que no te sientes contento, reconoce entonces que ello no tiene por qué ser así. En cada caso has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa Él. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano, ya que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. 3. Cuando te sientas triste, reconoce que esto no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides, y decide entonces de otra manera. 4. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. 5. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados del ego, déjamelos a mí. Ese es el propósito de la expiación, pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Eso no tiene por qué ser así. 6. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder liberarte de ellas. Eso
No tiene por qué ser así. 7. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos, ni me pueden ayudar a mí. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado. 8. ¿Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en cuántas has dejado pasar? El poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero Él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. No te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger, para herir o para sanar. Al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. Hasta luego, ego. Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. 9. Eres un espejo de la verdad en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. Al tenebroso espejo del ego no tienes sino que decirle: no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. Deja entonces que el Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así y solo así es como debe ser. Su mente resplandeció sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu mente. Su mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero sí puede impedirte que le dejes resplandecer a través de ti. 10. El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Al igual que tú, fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Estoy a cargo del segundo advenimiento y mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. El tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Te aseguro que eso es un error de tu ego. No lo confundas con humildad. Tu ego está tratando de convencerte de que él es real y de que yo no lo soy, ya que si yo soy real, no puedo ser más real que tú. Ese conocimiento, y te aseguro yo que es conocimiento, significa que Cristo ha venido a tu mente y la ha sanado. 11. Yo no ataco a tu ego. Trato con tu mente superior, la morada del Espíritu Santo, tanto si estás dormido como si estás despierto, al igual como tu ego trata con tu mente inferior, que es su hogar. Me mantengo alerta por ti con respecto a esto porque tú estás tan confundido que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. No estoy equivocado. Tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre y vuestra cordura os será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados
o estabilizar lo inestable. Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. Tú sí. Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas e igualmente inevitable. Epígrafe 4. Esto no tiene por qué ser así. Llevamos leído la introducción del capítulo 4, las ilusiones del ego, el primer epígrafe, las enseñanzas y el aprendizaje correctos, el segundo, el ego y la falsa autonomía, el tercero, amor sin conflicto, y acabamos de leer el cuarto, esto no tiene por qué ser así. Yo no tengo por qué seguir siendo un esclavo del ego. Si estoy escuchando al ego es porque quiero. Pero de la misma manera en que he querido ser esclavizado por el propio sistema que yo me inventé, puedo renunciar a ello. De igual manera, con la misma facilidad que me creí equivocar, puedo cambiar de mentalidad. No mires ahí en ese espejo tenebroso en busca de respuestas. ¿Quién eres? Siempre estoy preguntando lo mismo. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Porque pareciera que no lo recuerdo. Porque como no me dé la verdadera respuesta, me sigo quedando con dudas. ¿Cómo sé que le estoy preguntando al ego? Por mi estado de ánimo. Porque no me siento bien. Solo si elijo correctamente la verdadera respuesta, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Soy el Hijo de Dios y estoy en mi hogar, estoy en la mente del Padre. Seré feliz. Por eso me dice Jesús que solo con decir esto no tiene por qué ser así, ya está, sano, cambio de mentalidad. No tengo por qué seguir creyendo que estoy exiliado, que soy un cuerpo. No, voy a pensar como Dios quiera que piense. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué no has pensado que Dios habría querido que pensases. Y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Y esto no es difícil, es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa Dios. Por eso, si estoy triste, si creo tener ansiedad, si me siento culpable, que no me olvide de que es el ego el que me ofrece toda esta parafernalia. Y puedo mantenerme alerta solo en favor de Dios y de su reino. Pero está claro que tengo que vigilar mi mente contra las tentaciones del ego. Y soy digno, claro que sí, de concentrarme y mantenerme alerta. Claro que soy digno de una vigilancia continua. Y así tendré los continuos resultados de Dios. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Y lo sabré por mis sentimientos si lo he hecho bien. Dios quiere que le ayude. Pero si estoy descorazonada, pues no puedo servirle de ayuda. Necesito ayuda yo. Soy un espejo de la verdad. Y Dios mismo brilla a través de mí, a través de todos nosotros, con su perfecta luz. El primer advenimiento ya me creó perfecta y el segundo advenimiento es el reconocimiento de que el primero fue el correcto. Eso es lo que me sana la mente. Yo soy tal como Dios me creó. El Espíritu Santo nos ha llamado a todos, no se ha equivocado al escogernos, porque nos llama a todos por igual. El decir que no soy digno de que entres en mi casa no es humildad, es absurdo. El ego está tratando de convencerme de que el Espíritu Santo no es real y que yo soy tan irreal como el Espíritu Santo. Por eso soy un cuerpo, no tengo entidad. Y eso es lo que es una locura. Pero el Espíritu Santo me enseña a sanar con dulzura, con ternura, con amabilidad, con amor. Por eso no ataca a mi ego. Él trata con mi mente superior, trata con el Espíritu Santo en mí. El Maestro Jesús me da los milagros, los deposita, por mediación suya todo llega a mi espacio mental y espera que yo quiera acceder a ello. Claro que vamos a acceder
a unirnos al Espíritu Santo, al Maestro Jesús, que es lo mismo. Él sabe que no hay grados de dificultad en los milagros, que todos son iguales, que todos sanan de la misma manera, porque sabe que es un único error el que se está corrigiendo: la creencia en la separación. Muy bien, pues vamos allá con el siguiente epígrafe. 6. Las recompensas de Dios. 1. El ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza, y si tú te identificas con el ego, no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y has sido y serás siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. 2. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la misma deuda que tienes conmigo. Cuando actúas egoístamente con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la filiación, la cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como la percepción lo permite. La brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recurras más y más a mí, en vez de a tu ego, en busca de consejo. Los resultados te irán convenciendo cada vez más de que esta es la única elección cuerda que puedes hacer. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección le brinda paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas, puesto que este reconocimiento lo haces tú y no el ego. El reconocimiento mismo establece que tú y el ego no podéis ser lo mismo. Tal vez creas que ya has aceptado esto, pero aún no estás convencido de ello en absoluto. Prueba de ello es el hecho de que crees que debes escaparte del ego. Sin embargo, no puedes escaparte de él humillándolo, controlándolo o castigándolo. 4. El ego y el espíritu no se conocen. Solo mediante la disociación puede la mente separada mantener vigente la separación. Una vez que ha hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales. No porque el ego sea una cosa separada, sino porque tú quieres creer que tú lo eres. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar tal mecanismo lo que lo perpetúa. 5. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Tiene que haberlo desechado porque no le atribuyo ningún valor. Lo único que puedes hacer es mostrarle cuánta infelicidad le causa su ausencia e írselo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengua su infortunio según él se aproxima a ello. Esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a descartarlo igualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor.
Te estoy enseñando a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Tú te has enseñado a ti mismo lo contrario. Sigues siendo libre de elegir, mas a la vista de las recompensas de Dios, ¿puedes realmente desear las recompensas del ego? 6. De momento la confianza que yo tengo en ti es mayor que la que tú tienes en mí, pero no siempre será así. Tu misión es muy simple. Se te pide que vivas de tal forma que demuestre que no eres un ego, y yo no me equivoco al elegir los canales de Dios. El Santísimo comparte mi confianza y acepta mis decisiones con respecto a la expiación, porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. Dije anteriormente que yo estoy a cargo de la expiación. Esto es así debido únicamente a que completé mi papel en ella como hombre y ahora puedo completarla a través de otros. Los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras la suya sea insuficiente. 7. Iré contigo al Santísimo y mediante mi percepción Él podrá salvar la diminuta brecha. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. Yo se la llevaré a Dios por ti, sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Si le estás agradecido a tu hermano, le estarás agradecido a Dios por lo que Él creó. Mediante tu gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano, y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en tu hermano porque cada uno de ellos es hijo de tu Padre. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. Puesto que tú eres el reino de Dios, te puedo conducir de vuelta a tus propias creaciones. Ahora no las reconoces, pero aquello de lo cual te has disociado aún se encuentra en ti. 8. A medida que te acercas a un hermano, te acercas a mí, y a medida que te alejas de él, la distancia entre tú y yo aumenta. La salvación es una empresa de colaboración. No la pueden emprender con éxito aquellos que se desvinculan de la filiación, porque al hacer eso, se desvinculan de mí. Dios acudirá a ti solo en la medida en que se lo ofrezcas a tus hermanos. Aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. Eso se debe a que el amor solo tiene una función. La salvación es una empresa de colaboración. Santa Maika, ¿cómo perdono las proyecciones de los demás? Hablé con una tía ahora y todo habla negativo y que si el mundo está mal, que si los contagios, Espíritu Santo. ¿Cómo perdonas las proyecciones de los hermanos? Pues como hacemos las noticias perdonadas todos los días. ¿Cómo se perdona todo? Entregárselo al Espíritu Santo para su deshacimiento, negando eso que se te dice. Cuando tu hermana tía te diga el mundo está mal, ¿tú qué le dices? No, más allá de este mundo que parece estar mal hay otro mundo, que sí que deseamos que es el mundo real, que está a nuestra disposición. Y se lo dirás o mental o verbalmente según el Espíritu Santo te lleve a hacerlo. Ante una manifestación errónea está el milagro, que es la manifestación de la verdad. No, el mundo no está mal. Es el mundo ilusorio lo que no tiene sentido y yo lo entrego a la expiación para su deshacimiento y a cambio acepto el milagro, la corrección de nuestra mente. Todos estamos sanos, el mundo está perfecto, el coronavirus no existe, los contagios no son posibles. Le dije que me reía de eso, me pilló en shock. Bueno, el Espíritu Santo te guiará. Por eso lo que hay que es mantenerse muy firme con la conciencia de que no lo voy a hacer yo. Por eso se me dice, no intentes lograr milagros por tu cuenta, no intentes corregir por tu cuenta. Únete a mí, mantente muy quedo y si no sabes qué decir no digas nada. Siempre será mejor el silencio que ofrecer una corrección no amorosa. Por lo tanto,
preguntar, Espíritu Santo, inspírame, sé tú quien dirige. Me pongo en disposición de darle amor a mi hermana tía en este caso, que soy yo misma a la vez. Gracias, bendiciones. Muy bien, pues acabamos de ver el punto 6, las recompensas de Dios. El Espíritu Santo, como veis, nos lleva a que primero veamos que el ego es algo externo a nosotros. Le hemos dado esta connotación de un sistema de pensamiento separado de nosotros para que podamos ver que podemos prescindir de él en cuanto queramos. Y lo hemos fabricado entre todos, por eso estamos endeudados los unos con los otros. Por eso la locura de mi hermana tía es mi propia locura. Cuando aprendo esto, ya me hago responsable de la afiliación al completo. No prescindo de ninguno de mis hermanos y les trato con todo el amor. Por eso es recurriendo al Espíritu Santo como empiezo a aprender a ser completamente amorosa con todos mis hermanos. Acudir a Él en busca de consejo es tener paz y alegría, mientras que acudir al ego me llena de dolor, caos. El ego es el caos, es lo opuesto a la verdad. Aprender a base de recompensas es lo que queremos ahora. Hemos estado aprendiendo que no era por ese camino, ni por el otro, a base de dolor. Al final ha llegado un momento en que hemos dicho, no hay otra manera de vivir en este mundo. Yo no consigo ser feliz de forma estable, ¿verdad? Pero no es peleándome con el ego como voy a abandonarle, porque al ego no se le abandona mediante la humillación, el control y el castigo. No. Son incompatibles. Si quiero abandonar al ego, lo tengo que hacer con el espíritu. Y el espíritu es puro amor. La mente creyó que se disociaba de su fuente. Y eso es lo que hemos querido sostener. El ego es la creencia en la individualidad, es el egoísmo. Por eso cuando actúo egoístamente con otro hermano, no puedo tener acceso a la gracia que me pertenece por ser quien soy. Y lo que tengo que realmente revisar es mis ganas de seguir manteniendo vigente la disociación, la separación de Dios. Porque el ego no es más que un mecanismo para seguir albergando la creencia de que yo puedo existir sin Dios. Una existencia temporal. Eso es lo que me ofrece el ego, la vida en un cuerpo. Si quiero mantener vigente la separación, seguiré recurriendo al ego en busca de respuestas. Nosotros nos hemos separado de Dios, voluntariamente, aparentemente, en un acto de ilusoria locura. Por eso ahora se nos tiene que enseñar que, mira, porque yo quise olvidarme de Dios, negarle, ¿no? Lo he desechado deliberadamente. No le atribuí valor a Dios y quise ser mi propio creador. Por eso ahora el Espíritu Santo me enseña mostrándome que la falta de amor me produce infelicidad y que la conciencia del amor me hace feliz. Así se me enseña. Se me está enseñando a que asocie la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Y Jesús tiene toda la confianza en que yo lo voy a aprender. Tengo que, por lo tanto, ir escogiendo consistentemente al Espíritu y manifestar que yo no soy un ego, sino que soy Espíritu Santo. Mi voluntad es una y está unida a la de mi Padre. El Espíritu Santo pudo completar la labor que tenía para Jesús, porque cuando Él fue un hombre, se unió a Él y llevó a cabo su papel, demostrar que no podía ser aparentemente atacado en lo que en la ilusión parecía ser un ataque atroz, como lo fue la ilusión de crucifixión. Por lo tanto, al haber Él completado el trabajo, nos insufla de fe, con la apariencia de falta de fe que podemos llegar a tener.
Gracias a Él salvamos la brecha, cruzamos el puente. ¿Y cómo nos enseña a volver a casa? Dándole la mano al hermano. Nos cogemos de la mano de Jesús y cogemos de la mano a los hermanos. Es con los hermanos como nos salvamos. Si le estás agradecido a tu hermano, le estarás agradecido a Dios por lo que Él creó. Reconocer al hermano es aceptar nuestra verdadera identidad compartida, reconocer lo endeudados que estamos con los hermanos, nos salva. Pareciera que nos hemos disociado del amor y por eso pareciera que no recordamos lo que somos. Pero lo somos. Somos el amor incondicional. Por eso, al acercarme a un hermano, me acerco a Jesús, me acerco a Dios. Volvamos juntos. Esto es una empresa de colaboración. Colaboremos, demos la mano a todos nuestros hermanos. Dios acudirá a ti solo en la medida en que le ofrezcas la verdad a tus hermanos. Se nos pide que persuadamos a los hermanos de la misma elección que estamos tomando nosotros. Pero cuando ya tengamos la experiencia, nosotros ya no necesitaremos más persuasión y nuestros hermanos tampoco. Por eso se les pide que tengan la experiencia. Pero sí se nos pide que les convenzcamos. Fijaos, hermanos. Fijaos, hermanos, de la maravilla que tenemos a nuestra disposición. Creo que es muy importante que veamos que nos está dando una palabra como persuasión. Porque en muchas ocasiones se oye decir que no se trata de convencer a los otros. Pues aquí se nos dice que hay que persuadir a los hermanos. Luego, nuestro papel es motivar, persuadirles, convencerles de que lleven a cabo el cambio de mentalidad, así como lo estamos eligiendo nosotros ahora. Bueno, pues infinitas gracias. A las 9 tenemos reunión, lo voy a dejar aquí por ahora. Seguiremos leyendo después de la conexión de las 9. La conexión se hace por Zoom. Solo tenéis que conectaros con la plataforma y ahí tendréis todas las claves de acceso. La plataforma se pide una colaboración, pero es voluntaria. Podéis colaborar con lo que queráis e igualmente no se dejará excluido a nadie por cuestiones económicas. Por favor, apuntaos, colaborad, compartir. Vamos juntos. Gracias. Bendiciones. Os amamos.